Hola, ya estamos en línea para hablar de economía. La pobreza para algunos autores es la insuficiencia de ingresos, limitaciones de consumo de alimentos y otros bienes, precariedad de vivienda, servicios técnicos y equipamiento. Es una definición que se adecúa según las condiciones socioeconómicas de un país y puede tener incluso un componente político. Andrés, podemos hablar de pobreza en Cuba si nos atenemos al concepto, quizás reductor, de la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas con los ingresos que percibimos por nuestro trabajo. En el año 1901 el primer indicador que se utilizaron fueron los ingresos de las personas. Después, bueno, con el devenir del tiempo ha transformado, se ha ido progresando en el concepto hasta aparecer el índice de desarrollo humano, que tiene otras dimensiones. Ahora, esas dimensiones que son la salud, la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a las redes sociales que están alrededor de la vivienda, el acceso a otras redes de comunicación, incluso se habla de libertad, se habla de derechos humanos, se habla de seguridad y demás. Esos temas forman un indicador multidimensional que es hoy que se conoce como pobreza. Nosotros hoy en Cuba sí podemos hablar de pobreza. ¿Por qué? Porque no tan solo por los temas que todos pensamos y que hoy nos afectan indiscutiblemente, que es el indicador de ingreso, que sigue teniendo un papel importante dentro de esos indicadores. No quiere decir que se dijo que los ingresos no. Los ingresos forman parte de esas dimensiones que pudiera estar el hombre, es decir, la persona, el individuo, limitado para poder acceder por esa capacidad de ingreso que tiene. Entonces, ¿cómo calificar a esas personas que pueden o no cumplir con este tipo de dimensiones, independientemente de que sus ingresos cubran o no sus necesidades? Si nosotros nos atenemos al índice de pobreza por capacidades, no el índice de pobreza, no el índice de desarrollo humano, que es más social, el índice de pobreza por capacidad, que es el individuo, para esa capacidad que tiene para poderse enfrentar, yo sí creo que nosotros tenemos personas que hoy pudieran estar, que le estamos diciendo, o que no les queremos reconocer como pobres, pero que sí son pobres, porque no cumplen, no tienen las capacidades para, es decir, ese índice de pobreza por capacidad, porque las capacidades las tienen limitadas, sea porque realmente, desgraciadamente, no las pudo alcanzar, o porque fue impuesto por la sociedad misma, por la vida misma que se lo impuso, son personas pobres. Cuando me hablas de capacidades, ¿me hablas de qué, Andrés? Capacidades para lograr el bienestar, capacidades para lograr una calidad de vida acorde realmente a lo que requiere un hombre. Yo creo que reconocerlo o dejar de reconocerlo no hace que no existan. Existen y tienen un nombre. Yo creo que ahí es donde está el tema. Y entonces yo creo que en la medida que seamos capaces de reconocerlo y de verlo como personas que hoy no lo tienen, no cumplen con esas capacidades, por lo que sea, por las razones que sea, por un grupo etario al que pertenecen. Hemos hablado en varias ocasiones sobre las personas de más de 60 años, pero no tan solo las personas de más de 60 años, personas de más de 60 años que hace 4 años se jubilaron y que tienen un salario de 1.528 pesos, que eso es por debajo del salario medio de hoy de Cuba. Si a eso usted le suma que la inflación ha crecido un 47%, o por lo menos la variación interanual de la inflación este año es de un 47%, por lo tanto, esa capacidad de ingreso ha disminuido la posibilidad de las personas acceder a determinados, a ese grupo etario, fundamentalmente, a determinados bienes y servicios. Entonces, esa capacidad se ve limitada. Esa capacidad se ve limitada. Una capacidad que se ve limitada. Lo que pasa que también habría que ver, bueno, tiene acceso a la salud gratuita, universal y sanitaria, incluso con un médico y un servicio sanitario primario de asistencia. Muy bien,
pero tiene acceso y bueno, ya pudo disfrutar una persona de 60 años, es alfabetizada, porque estamos hablando de indicadores que utiliza el mundo. Está alfabetizada, Cuba tiene un alto por ciento de alfabetización, el más alto de América Latina, lo más alto de América Latina y del mundo. Entonces, pero cuando usted coge a esa persona, la vivienda, ¿en qué situación tiene la vivienda? Entonces ya tú tienes más de una dimensión, de esas dimensiones porque dice que es multidimensional. Ya hablamos del ingreso, pero entonces le sumamos a eso que la persona incluso tiene un problema con la vivienda. Súmale a eso que esa persona ya también a veces tiene problemas de salud, es decir, tiene acceso a la salud, pero tiene problemas de salud, porque se ve limitada a sus capacidades para poder producir y para poder seguir teniendo ese papel que tenía dentro de la sociedad, que incluso es psicológico. Es psicológico. Y si a usted le suma eso, quizás otros temas como que puede estar conviviendo con una persona discapacitada, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de una persona alrededor de la cual se mueven otras personas también. Entonces también, si ahí hay una relación de dependencia de que personas que dependen de él todavía, siendo una persona jubilada, aunque hay un sistema de asistencia social y de seguridad social que tributa para proteger a esa persona, pero se ve limitado sus capacidades. La selección de indicadores para medir la pobreza debe hacerse de manera que sea sensible al contexto social del país. Esta opción plantea un debate importante y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo considera que no es posible lograr un índice de pobreza humana que sea igualmente válido para todos los países. Andrés, hemos escuchado siempre hablar de pobreza en el resto del mundo, Sí. sobre todo en América Latina. Teniendo en cuenta la situación actual del país, ¿en qué condiciones estamos con relación a, digamos, a los países que más cercanos están en nuestro continente? El proyecto social por el cual nosotros hemos apostado durante 60 años ha sido por un proyecto que vaya a erradicar precisamente todos estos indicadores que tienen que ver con la pobreza, precisamente. Y hacer un hombre más pleno en una sociedad donde uno de los temas por los cuales, bueno, la educación, acceso a la educación, ya lo hemos dicho, acceso a la salud, aunque dentro del programa de Moncada estaba resolver el problema de la vivienda y se ha trabajado muchísimo, aunque no se resuelve, pero estaba dentro de los temas, que es la voluntad política de un país. Están los temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, ¿me entiendes? Y demás. Cuando usted coge esos indicadores, usted los puede estar relacionando a la nutrición de los niños, la alfabetización y demás. Cuando usted coge esos indicadores y los relaciona con América Latina, y bueno, nosotros estamos en mejores condiciones. La pobreza existe en países desarrollados. El capitalismo genera pobreza en las clases menos favorecidas. Esa es otra dimensión de un problema universal. En esta desoladora calle vive la familia Stewart. Deben el alquiler, las cuentas de servicio se acumulan y sobreviven con $30 al día. Ya han sido desahuciados antes y se vieron obligados a vivir en una de las muchas casas abandonadas de Baltimore. I love you. Be careful. Have a good day. It hurts. It hurts. They have to stay wrapped up in blankets every day because they're cold. They don't want to get out of bed because there's no heat to keep them warm. People talk about us. They get bullied in school because of it. It hurts. Los analistas dicen que la economía de Baltimore está resurgiendo, pero la bonanza no parece llegar a muchas partes de la ciudad, donde el 25% vive en la pobreza. Cuba ocupa el lugar 70 dentro de 186 países. Es decir, y por encima de un grupo importante de países de América Latina y del mundo. Es decir, no es tan solo América Latina y del mundo. ¿Correcto? Es decir, nosotros ocupamos el lugar 70. Dentro de eso, bueno, hay provincias que hoy tienen un papel importante. Por ejemplo, La Habana, ¿me entiendes? El índice de desarrollo humano mayor en La Habana, en Matanzas. Nosotros como provincia, hace varios años que estuvimos, vamos a decir que dentro de los dos primeros,
Y sin embargo, en el último informe que se brinda, en el año 2019, Cienfuegos, bueno, ha retrocedido en el índice de desarrollo humano. Quiere decir que ahí hay vulnerabilidades ahí y tenemos que estar hablando de un tema que habría que estar revisando y se está revisando cuáles son las causas que dieron lugar a eso. Unos temas es, las invenciones, pero también hay otras dimensiones que pudieran estar revisándose. Y dentro de Cienfuegos, nosotros tenemos municipios que hoy tienen un índice de desarrollo humano que está por debajo de lo que tiene la media de los municipios. Tenemos 3 municipios, el municipio de Roda, el municipio de Palmira y el municipio de Laja, que pudiéramos decir que hoy están en el lugar 146, 150 y 158 de los 165 municipios que tiene el país. Por tanto, si tú me preguntas, digo, ¿qué lugar tenemos en América Latina? Tenemos un lugar, creo que estamos entre los países que ha hecho un esfuerzo por erradicar la pobreza. Y si no hemos logrado más, uno tiene que ver con nuestras insuficiencias internas, pero también tiene que ver con ese bloqueo que ha hecho y que desde Mallory, Lester Mallory dijo que había que a Fidel no se podía tumbar por la fuerza. Que a Fidel y la Revolución Cubana la única vía era esta, oficiarnos. Hay que crear riqueza para poder alcanzar la equidad que define nuestro proyecto social. No desde el voluntarismo, sino con las herramientas que aportan las ciencias económicas. Regresamos la semana que viene y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.